Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, donde una vez más nos reunimos y disponemos nuestro corazón, nuestra vida para que Dios nos hable. Dios nos enseña. Dios nos ama tanto y Dios te ama tanto que cada día se da la tarea de darte ese refrigerio, de darte ese consuelo, esa instrucción. Dios no es ajeno ni a tu necesidad, ni a tus peticiones, ni a tu vida y todo lo que concierne a tu vida. Por eso es que día tras día Él nos habla. Y no es que el Señor guarde silencio, sino que el Señor siempre nos habla por su palabra. Entonces, si quieres que Dios te hable, toma la palabra de Dios, abre la palabra de Dios, escudriña la palabra y vas a ver cómo Dios, una vez más, entonces va a hablar a tu vida y te va a levantar, te va a consolar, te va a enseñar y te va a exhortar. Y hoy, en esta mañana, tenemos la palabra abierta. La escritura, la palabra está abierta. Entonces, hoy el Señor nos va a enseñar y nos va a instruir. Bienvenidos a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos. Señor me les bendiga en este nuevo día que Dios nos regala en su infinito amor y en su infinita misericordia. Y vamos a orar en esta mañana, que sea recibiendo la guianza de su Santo Espíritu para lo que Él quiere hablarnos en este día. Amado Jesús, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es para ti, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto, bendito Señor y Dios. Damos a ti alabanza, damos a ti adoración, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, amado Padre. Sabemos que es un tiempo propicio para recibir de tu consejo, de tu palabra, Señor, lo que edifica nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de ella y permítenos ser bendecidos en esta mañana a través de las Escrituras, que sea ese espejo donde podamos reflejar nuestra vida y hacer los cambios que hayan que hacer, Señor, teniendo esos tiempos de reflexión a través de la misma palabra, Señor, y que seamos cambiados y transformados a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Monte Eremos, porque vamos hasta la cumbre, el Monte Eremos. Es ese monte donde es mejor y mayor conocido como el Monte de las Bienaventuranzas. Y es donde Dios nos ha invitado a subir. Y ha sido tan interesante para nuestras vidas. Nos han hecho referencia acerca de cómo Dios ha hablado a cada uno de ustedes, aún a nosotros, a través de estas bienaventuranzas. Y dice la palabra del Señor allí en el sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque entonces ellos recibirán consolación. Lo dice allí en San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran. Y nos hemos detenido ahí. Nos hemos detenido allí, como cuando vamos subiendo una cumbre, cuando estamos subiendo una montaña, que por un momento nos detenemos para retomar fuerzas, para poder continuar y avanzar. Y nos hemos detenido allí en esta bienaventuranza. Así como cuando encuentras en la palabra, allí en Salmos, a la derecha de muchos salmos encuentras la palabra Selah. Si te habías preguntado qué significa Selah, S-E-L-A-H, Selah. Eso significa: date un espacio, detente por un momento, vuelve a leer lo que acabas de leer porque el Señor te quiere hablar. Eso significa esa palabra Selah, el tomarnos un tiempo. Y nos hemos tomado un tiempo para hablar acerca de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y tomamos como ejemplo al Señor Jesús. Ya vimos que el Señor Jesús, bíblicamente, encontramos que lloró, o quedaron registradas 3 veces de las cuales Él lloró. La primera la vimos cuando Él va a Jerusalén, a la ciudad, va entrando y comienza a llorar. No por la situación actual pasada de Jerusalén, sino por lo que estaba sucediendo en ellos y por lo que venía. Y ellos no habían discernido los tiempos, no habían entendido, porque el Señor Jesús dijo: si entendieran los tiempos de la visitación de Dios. No lo entendieron y Jesús se conmovió y lloró juntamente con ellos. La segunda vez, que es la que vamos a continuar viendo hoy, fue cuando va a la aldea donde vive Lázaro. Sale una mujer, la hermana de Lázaro, a decirle a Jesús que Lázaro había muerto. Pero algo particular que encontramos en estas 2 veces que Jesús lloró es que no entendieron la visitación de Dios. No entendieron la visitación de Dios, no entendieron la visitación del Espíritu Santo. En esta ocasión cuestionaron por qué Jesús no llegó antes. No discernían quién era el que había llegado, el que tenía el poder de la vida y de la muerte.
el que tenía el poder para levantar paralíticos, para dar vista a los ciegos. Ahora, Jesús no lloró por el problema. Jesús no lloró porque Lázaro hubiese muerto. En San Juan capítulo 11 lo encontramos, allí está la historia de Lázaro, de Jesús visitando la aldea de Lázaro. Jesús no lloró porque por el problema, porque Lázaro hubiese muerto. La muerte de Lázaro no toma por sorpresa a Jesús. Ojo a esto, la muerte de Lázaro no toma a Jesús por sorpresa. Amén. Nada de lo que a ti te suceda va a tomar por sorpresa a Jesús. Nada de lo que a ti y a mí nos suceda va a tomar por sorpresa a Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios tiene el control de todo. Cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, Él habla y Él dice: Señor, ya tú lo sabes. Es decir, ya lo hemos hablado. Cuando fueron a avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, y Jesús no se va hacia donde Lázaro, sino que sigue con su travesía y con sus predicaciones. Él sabía lo que iba a suceder con Lázaro. Y si miramos el texto, entonces, ¿qué fue lo que conmovió a Jesús? Porque dijimos que Jesús se conmovió con las multitudes, pero también con los pocos. Amén. Porque Jesús no solamente es de multitudes, sino también de la mujer que estaba en un pozo por sacar agua, la mujer samaritana. Entonces, ¿de qué se conmovió Jesús? Mira lo que dice el versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, ¿qué fue lo que conmovió a Jesús? ¿Qué fue lo que conmovió? Porque dice entonces, al verla llorando, porque lloraba Marta, y a todos los que estaban allí, que la acompañaban, también estaban llorando, todos estaban llorando. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió de todos ellos también. Lógicamente había un sentimiento muy profundo por su hermano, por su amigo Lázaro, porque era quien abría siempre las puertas de su casa para recibir al maestro. Entonces Jesús llora esta segunda vez. Y la tercera vez que Jesús lloró, aunque ya lo habíamos dicho, pero es necesario recordarles que no es que Jesús solamente haya llorado 3 veces, sino lo que quiero que quede claro es que solamente aparecen 3 veces registrado en la Biblia. Registrado en la Biblia. No es que solamente Jesús haya llorado 3 veces en su vida. No, porque eso sería igual a decir que Jesús solamente durmió una vez en la vida. Porque en la palabra, ¿dónde aparece que Jesús durmió? Cuando estaba en la barca, cuando estaba una gran tempestad, dice que Jesús estaba durmiendo. Entonces, bíblicamente encontramos que una vez Jesús durmió, entonces en la vida solamente Jesús durmió. No podemos nosotros hacerlo de esta manera, ¿sí? Solamente que esos acontecimientos y esos hechos aparecen registrados pocas veces. No quiere decir que hayan sido las únicas veces que hayan sucedido. Entonces Jesús lloró y aparece registrado. Lloraría muchas veces, pero apareció registrado estas 3 veces. Y la tercera vez que encontramos en la Biblia que Jesús lloró, la encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿En qué momento de Jesús se está refiriendo? ¿A qué momento de Jesús se está refiriendo este registro? Cuando estuvo en el monte del Getsemaní. Cuando estuvo en el Getsemaní, Jesús oró para aceptar la voluntad de Dios y llevar a cabo el acto más grande de amor por nosotros. Entonces dice allí la palabra que ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, Jesús lloró, aceptando la voluntad de Dios, negándose a sí mismo, porque Jesús lo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces, tal vez Jesús estaba llorando por sus problemas, estaba llorando por su, entre comillas, incapacidad, porque dice la escritura allí, dice: en días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue a causa de su temor reverente. No solamente estaba orando por él, para que el Señor lo fortaleciera y para que pudiera aceptar, porque más adelante allí en Hebreos dice que aprendió obediencia, sino que también estaba dentro de ese clamor, estabas tú y estábamos nosotros, porque fue una muestra de amor. Y él estaba allí llorando
igual compadeciéndose por toda la humanidad, porque Él si fue a ese lugar, si fue a la muerte, si fue a la cruz, fue por amor a ti y por amor a mí, en obediencia, porque dice la palabra que fue necesario aprender obediencia. En el capítulo 10 de Daniel dice que Daniel buscó a Dios con lloro, con oración, con ayuno. Y la oración de Daniel, ¿cuál era? Era que Dios perdonara al pueblo. Daniel decía, Señor, perdona a mi pueblo. Ese tipo de oraciones es la oración que hace un líder que conquista una ciudad. Es aquel que se duele por su ciudad, aquel que se duele por sus pobres, por los pobres, aquel que se duele por la nación, el que se duele por el pecado de otros, el que se duele por el abuso de otros. Ese es el talante de los líderes que se necesitan hoy en día. Con Nehemías, igual en el capítulo 1 de Nehemías, Sí. dice que él también llora, se lamenta, ora y ayuna. Dice, se sentó, lloró, ayunó, hizo duelo por algunos días. Porque se dolió su corazón de ver la ciudad de Jerusalén Sí, amén. totalmente destruida, ¿no? Y nos habla de él con una particularidad que es la misma particularidad de Daniel, cómo ellos se duelen porque su ciudad, su tierra, su gente estaba cautiva, estaba en pecado, habían sido asolados, y cómo Dios mismo usa a esos líderes que se duelen, que se lloran, que se conmueven, perdón, y que lloran por la ciudad, cómo Dios mismo los usa a estos mismos hombres para levantar nuevamente y para edificar. Y qué buen ejemplo juntamente con Nehemías, porque fueron hombres puestos para liderar, Sí, amén. pero hombres que lloraron, hombres que se dolieron, no solamente llegaron para cumplir un propósito, sino que se hicieron parte de ese propósito con todo lo que esto conllevaba, y se iban a encontrar con cosas fuertes. Y Nehemías se sentó y lloró, y Daniel dice que hizo ruegos y súplicas por su pueblo. Entonces estos son los líderes que se necesitan levantar. Dios te ha puesto como un líder en tu familia, líder en tu trabajo, que aprendamos no solamente a liderar, a dar una orden, sino también a ponernos, dice la palabra, considéralos como a ti mismo, el que nos podamos doler. Y ese es el tipo de líderes que vamos a conquistar naciones. Aún vemos a Pablo, ¿no? Sí. Pablo, cuando la Biblia, cuando vamos a los primeros capítulos tanto de Filipenses como de Colosenses, encontramos a un Pablo en las mismas condiciones. Dice, no dejo de rogar por vosotros con lágrimas, ¿cierto? Porque él pedía por aquellos, por las iglesias, él pedía por las naciones de la misma manera. Igual, líder totalmente nato y una persona que también fue usada por el Señor para reconstruir y para levantar. Entonces Juan 11:4 dice, bienaventurados los que lloran. Entonces primero el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y que entendimos qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa? Pobres se refería a la persona dichosa cuando reconoce su necesidad total, su dependencia total de Dios. Pero ahora nos dice, dichoso el que llora. Llorar es una manifestación, ¿sí?, de que tenemos una relación emocional con nosotros mismos, conmigo mismo. Llorar es una manifestación de que tengo una relación emocional conmigo mismo. Escucha. Y quiero que escuchen esto, familia. Ser capaz de llorar es demostrar que hay salud en tus emociones. Ser capaz de llorar y ser capaces de llorar, eso es demostrar que tenemos una salud en nuestras emociones. Si nosotros hablamos de la crianza de nuestros hijos, por cultura en algunos departamentos de Colombia, el niño se inhibe, el niño se prohíbe de que llore. Se inhibe de tener y expresar ese sentimiento, y más a los varones. Me refiero más a los varones, porque en cambio a las niñas son un poco más libres. Socialmente se les ha dado más el permiso de llorar a las niñas. Es como más normal, pero por cultura y en algunos departamentos es mucho más marcada, mucho más marcada como ese machismo. Y se ha formado de esa manera. Y en la crianza le hemos dicho a los niños, es que los niños no lloran, es que los hombres no lloran. ¿Sí? Y si se golpean, no llore. O le doy un motivo para que llore. Entonces los niños se han inhibido, los varones, y aún nosotros de adultos. Entonces no nos permitimos llorar. Y sabes, llorar es salud emocional. Amén. Llorando tú reconoces tus emociones.
Y reconociendo esas emociones, y es saludable cuando tú reconoces tus emociones y las aceptas y le das espacio a que se manifiesten. Llorar es saludable. Llorar es saludable. Nehemías lloró. Donde no hubiese llorado, porque dice se sentó y lloró. El sentarse trae un reposo y un descanso físico. Y llorar descansa el alma. Y que no tiene nada que ver con que sean débiles de carácter, ¿no? Es que a eso porque vamos, a veces sí. Se revuelve y uno dice, no, es que el que llora es débil de carácter. No, estamos hablando de líderes fuertes de la palabra. Sí. Entonces se sentó Nehemías, descansó su cuerpo, pero llorar hace que se repose el alma, es una manifestación de un sentimiento. Él tenía dolor por su pueblo. Ahora, reprimirse no es saludable. Reprimirse no es saludable. Reprimimos a nuestros hijos para que no lloren. Reprimimos a nuestra pareja, bien sea nuestro esposo o nuestra esposa en ocasiones. ¿Otra vez llorando? ¿Otra vez usted llorando? En muchas ocasiones también se toma como que si la mujer llora es porque está manipulando. Sí. Y es una falsa fachada que a veces desafortunadamente tanto los esposos como los hijos asumen o se toman de ahí para no asumir una responsabilidad y no pensar y decir, fue que yo la herí, es que si ella está llorando es porque le está doliendo. No, entonces es más fácil irse para el otro lado y decir, no, es que ella me quiere manipular. Y bueno, hay personas, ¿no? Hay personas que sí manipulan, pero también es importante que nosotros tengamos claro hasta dónde es una manipulación, pero hasta dónde yo he herido y he hecho que el corazón de ella se duela o el corazón de él se duela. Entonces reprimirnos no es saludable. Reprimimos a nuestros hijos, reprimimos a nuestra pareja para que no lloren. Aún nos reprimimos a nosotros mismos. Hacemos fuerza para no llorar. ¿Y sabes algo? Yo sé que después de que sigamos con este tema, vamos a entender y vamos a cambiar nuestra óptica con referente al llanto. Entonces, esa persona que crece reprimida en esa parte emocional, cuando inhibe esos sentimientos de dolor, cuando se cohíbe de no expresar esos sentimientos de dolor, muy seguramente, y sucede en la mayoría de los casos, escucha muy bien esto, está también, ¿sabes? Esta persona consciente o inconscientemente o voluntariamente lo que hace es que también corta e inhibe su relación emocional ante la alegría. Quiero explicártelo. La persona que se cohíbe, la persona que se reprime de expresar esos sentimientos de dolor, de expresar esos sentimientos de impotencia a través del llanto, muy seguramente, y sucede en la mayoría de los casos, está también, haciéndolo consciente o inconscientemente, está reprimiendo también y está inhibiendo su reacción emocional ante la alegría. Es decir, que una persona que se inhibe de llorar está enviando una orden a sus emociones, a su mente, para que tampoco reaccione ante la felicidad. Es decir, que no tendrá facilidad para relacionarse. Una persona que no tiene facilidad para expresar la alegría, ¿sí? Ahora, no los ves tristes ni sufriendo, pero tampoco los ves felices disfrutando de las cosas que Dios te da a través de la vida. Terminan como medio amargados, terminan solitarios. Entonces, mira lo perjudicial que es reprimirnos del llanto, porque es un sentimiento. Dios es el dador de nuestras emociones. Y qué bueno cuando nos damos el permiso de reconocer esas emociones y experimentarlas. Porque si no hubiese sido así, ¿por qué entonces Jesús lloró? Por eso fue la relación que hicimos de las 3 veces que Jesús lloró, en diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Entonces, cuando una persona se inhibe, se reprime de llorar, muy seguramente la orden que le está enviando a su cerebro y a sus emociones es que no puede expresar con libertad sus emociones. Y sin quererlo, ojo a esto, sin quererlo, se le va a dificultar también expresar sentimientos de alegría. No vive, como le digo, amargado, no vive triste, pero tampoco tiene la facilidad para relacionarse. No tiene la facilidad para poder disfrutar aún de las cosas sencillas. Entonces vemos a esas personas como muy frías, como muy parcas. ¿Por qué razón? Todo eso nace desde allí. Tal vez ese devocional es para una sanidad interior. Lo que tú y yo pensábamos acerca de las lágrimas. Muchos van a la iglesia y lloran. Y muchos son juzgados por llorar. Pero es que esa hermana no hace sino llorar. Está expresando un sentimiento dado por Dios.
tal vez de alegría o de tristeza, en medio de su clamor. Ahora, ¿sabe? Nosotros les hemos dicho, el corazón de Dios no se mueve a través de las lágrimas, sino a través de la fe. Pero las lágrimas traen sanidad a tus emociones. Esa persona que con facilidad puede expresar esos sentimientos de dolor, de frustración, a través del lloro, con facilidad también podrá expresar un sentimiento de alegría y de gozo. Porque no podemos ser como témpanos de hielo. No podemos nosotros hacerlo. Porque esto nos va a perjudicar nuestras relaciones. No solamente con Dios, sino también con los más cercanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Hay personas que tienen problemas para relacionarse. Tienen muchos problemas para relacionarse. No pueden ser expresivos. No pueden expresar sus sentimientos. El amor les cuesta. Les cuesta. ¿Y es por qué? Porque hay algo en la parte emocional. Hay algo en la parte emocional. No te has dado el permiso. ¿Por qué no te das el permiso de expresar tus emociones? Entonces la mujer se cohíbe, se inhibe de llorar porque a su esposo no le gusta verla llorar. Se inhibe de llorar porque no le va a dar el gusto a su esposo de verla llorar. Los hijos, al llorarlo nosotros los inhibimos, los cohibimos. No llores, no llores, te callas. Y entonces, esto va a comenzar a dañar la parte emocional. Y las emociones fueron dadas por Dios, los sentimientos fueron dados por Dios. ¿Acaso uno de los atributos de Dios no es que Él es consolador? Sí. Dice, yo me voy pero le dejaré un consolador. Es la función del Espíritu Santo. Y como atributo de Dios es consolador. Pero ¿cuándo te va a consolar? Si tú no expresas tus sentimientos y emociones. ¿Cómo vamos a conocer al consolador? Cuando estamos afligidos. El consolador vendrá a tu vida y te consolará cuando vea unas lágrimas sobre tus mejillas. Con el Señor Él es el consolador. De hecho, por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tendrá la manifestación. Tendrá la oportunidad de conocer a Dios como el consolador. Cuando perdemos a un ser querido, somos bienaventurados porque es el Señor que nos consuela. Por eso los lutos que se viven en el Señor son totalmente diferentes a los lutos de las personas que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros uno dice, pero es que no le duele. No, sí, la diferencia es que el consolador viene y fortalece esa área emocional que ha sido afectada. Esa es la bendición que tenemos nosotros, que vamos a recibir consolación, que el Señor se encarga del corazón cuando está dolido, cuando está afectado, cuando está afligido, porque no todos los días sale el sol, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea algo malo, quiere decir que conocemos a Dios como nuestro Dios de la consolación. ¿Sabes qué nos está enseñando en esta mañana el Señor? Que así como Él tiene cuidado de nosotros debemos tener cuidado también de los nuestros. No solamente yo me voy a preocupar por mi esposa, porque ella tenga un vestido, porque tenga una provisión, porque tengamos un alimento diario, sino el Señor me está enseñando a preocuparme como esposo del corazón de mi esposa, Amén. del corazón de mis hijos, del corazón de mis hermanos. Porque si yo no aprendo a conmoverme y a conocer y a entender los sentimientos y las emociones, porque somos seres de emociones, somos seres de emociones, somos seres de sentimientos, porque fuimos creados conforme a la imagen de Dios. El Señor no quiere que tú vivas toda tu vida llorando. No, no es así, pero el lloro hace parte de la vida, hará parte de la vida. Si el lloro fuera debilidad, ¿cómo fue que Jesús permitió que quedara escrito en la Biblia ese sentimiento? Si fuese debilidad, o si fuera un sinónimo solamente de debilidad. O sea, Jesús no se escondió para llorar. Jesús no se escondió para llorar. Él no se avergonzó de su sentimiento. Por el contrario, Él reconoció que tenía sentimientos y los expresó. 3 veces los dejó expresados en la palabra, y por mucho tiempo se ha predicado de lo mismo, de que Jesús lloró. Y es dado como uno de los textos más cortos, pero más profundos, y Jesús lloró. Y que Él lo reconoce, Claro. ¿no? Cuando Él está en el monte del Getsemaní, Él lo dice, mi alma está muy triste, Él mismo lo confiesa, dice, mi alma está muy triste, y dice, hasta la muerte. O
O sea, como Él no solamente con la manifestación de sus lágrimas, sino también a través de su boca, él confiesa cuál era la condición en la que Él estaba. Él les dice a sus discípulos: estoy triste, estoy abatido, ¿sí? Él no se llenó de apariencia. Él dijo: no, en esto yo estoy fuerte. Y a veces nos pasa eso, a veces estamos en tiempos de procesos donde nos negamos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tiene? Nada. Y resulta que no es así, resulta que sí debemos aprender a reconocer, a expresar cuál es la condición en la que estamos, para que otros se duelan. No, es una forma de nosotros permitirnos caminar en esa sanidad, de no reprimirnos, porque eso sí trae problemas para nuestra vida, trae hasta problemas de salud. Es que eso iba, sanidad emocional y sanidad física. Hay muchos que al llorar descansan en su alma y comienzan a sentir un alivio en su parte física. Porque hay personas que su área emocional, como no la expresan, el que recibe todo eso es el cuerpo, y por eso terminan sintomatizan enfermedades. Enfermos, sí. Terminan sintomatizando el área emocional que está afectada, ¿no? Entonces, cuál importante es que nosotros también aprendamos a reconocer cómo estamos. Tú no pecas, tú no te haces débil por reconocer. El Señor Jesús no se hizo débil por el hecho de decir que estaba muy triste. El apóstol Pablo no se hizo débil por decir: me siento abandonado, porque él lo declara en 2 Timoteo, en el capítulo 4. Él dice: ven pronto, le dice a Timoteo, le dice: porque estoy solo, me abandonaron. Y la palabra dice que Él se fortalece en las debilidades, en nuestras debilidades. Así que, familia, esto continúa. Hicimos este stand-by en el llorar, porque dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Después de esto vamos a entender mucho más, y le pedimos a Dios, y yo sé que mi esposa y nos unimos en oración por esto, para que el Espíritu Santo te haga entender lo importante que es reconocer que tenemos sentimientos, emociones, y sobre todo el expresarlas. Y que no está mal. Y que no está mal. Tanto la alegría como la tristeza. Tanto el gozo como el llanto. Amén. Amén. Así que vamos a continuar con este tema. Por ahora yo te invito a que oremos a Dios. Le oremos a Dios. Y como lo decía, a Jesús no lo tomó por sorpresa la muerte de Lázaro. A Jesús no lo ha tomado por sorpresa tus necesidades. Ni tus aflicciones. Ni tus aflicciones. Dios tiene el control de todo. Así que adelante, familia. Vamos adelante, porque tenemos a un Dios que entiende todo lo que estamos sucediendo, estamos pasando, y que Él no es ajeno a estas cosas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por la instrucción. Toda la adoración, Señor, porque dices: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Señor, los que están allí en esta transmisión, que tal vez están pasando por un momento fuerte, un momento de dificultad, que tal vez han reprimido la expresión de sus sentimientos y emociones porque no se habían permitido llorar o expresarlos. Pero Señor, hoy nos has hecho entender, y hasta este punto, que el llorar es bendición, porque hace que nuestra parte emocional pueda reposar, descansar, y aún nuestra parte física tener, amado Dios, salud. Gracias, Señor, porque está registrado que 3 veces lloraste. Yo sé que fuiste un hombre que te conmoviste con todo lo que sucedía, y las ocasiones en que lloraste pudieron haber sido muchas, pero siempre se recibió un milagro a través de esa expresión. Señor, gracias porque fuiste a la cruz por nosotros. Gracias, Dios, porque allí en el Getsemaní dice que lloraste aceptando la voluntad de Dios. Señor, para que fueras a una cruz y expresaras, Señor, lo más grande que es tu amor por nosotros. Colocamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Dios. Bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación. Que cada uno reciba esa manifestación de ese atributo de Dios en cada corazón, el consuelo, el consolador en cada uno, amado Dios. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Te damos gracias, Padre. La verdad que es muy grata
la compañía de cada uno de ustedes. Digo grata porque podemos sentir, ya no es igual, aunque se sigue teniendo como esa sensación de estar hablando a una cámara, a un celular. Pero sabemos que detrás de este celular hay personas a las cuales Dios les está hablando. Y eso es lo que a nosotros nos honra. Y nos sentimos honrados de poderlo hacer. Gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta sus corazones, a través de la palabra de Dios. Les recordamos que el día de mañana tenemos tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. El día sábado, parejas, 5 de la tarde. No se lo pueden perder. Está el pastor Juan Eduardo con nosotros. Él va a estar dictando, va a estar compartiendo una palabra, taller para las parejas y mejorar siempre nuestra relación. Amén. Para llegar a esa medida que Dios quiere que tengamos también en el hogar. Y el día domingo, nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11. Amada familia, recordemos, les amamos, les bendecimos y el Señor te ama y te bendice en esta mañana. Un abrazo para todos y que tengan un día lleno de bendición.